Argentina con ciertos funcionarios y ciertos ministerios se encuentra en veremos, se puede llegar a decir. Y una noche, o al menos una jornada bastante convulsionada en las últimas 48 Sí, horas para el gobierno, fueron la del despido de Guillermo Ferraro, como así también poner en la lupa a Guillermo Franco, el ministro del Interior, y así también a Menem, quien es hoy el presidente de la Cámara de Diputados. Y este señor que están viendo ustedes en imágenes es Guillermo Ferraro, el ministro que Milei echó, Clau. exacto. Estamos hablando del ex ministro de Infraestructura de Nación. Él es Guillermo Ferraro. ¿Sabes que él era un ex dualdista? Así también como ex cambista, se puede llegar a Cambiemista. decir, por parte de Juntos por el Cambio. Obviamente que esto resonó muchísimo en la cúpula de Milei y posteriormente se replicó en todos los medios de comunicación. Claro, Pero ¿cuál fue el motivo por el cual echaron a Guillermo Ferraro? Fue por una frase que se filtró en una reunión de claro. gabinete el jueves, en el cual Javier Milei, al igual que Luis Caputo, habían dicho hacerle sufrir a las provincias si no aprueban la ley ómnibus. Exacto, y que fue una frase que la verdad que muchas personas quedaron muy sorprendidas, ¿no? Sí. Porque ¿qué pasó para que Javier Milei y Luis Caputo dijeran esta frase tan fuerte, ¿no? Que fue como era Contundente, muy pasar de la contundente. motosierra a la guadaña en el propio gabinete. Por esta Claro. frase que filtró Guillermo Ferraro, en el cual el mandatario nacional había dicho: los voy a hacer sufrir, los voy a dejar sin un peso si no aprobaban la ley ómnibus, que obviamente los gobernadores estaban en contra de lo que era este proyecto porque había muchas partes que no beneficiaban. Claro, y la gente obviamente que quedó sorprendida, cómo pudo haber salido esta frase, ¿no? De la presidencia de la Claro. nación. Y en este caso, esta persona fue el señalado por Javier Milei y que fue el desencadenante para que hoy en día Guillermo Ferraro ya no forme parte del gabinete presidencial. Y que el lugar donde él se encontraba, que era el Ministerio de Infraestructura, pase a manos de Luis Caputo. Claro. Ahora se introduce nuevamente en otro ministerio, que es en el caso obviamente del Ministerio de Economía. Pero ¿quién es Guillermo Ferraro? Fue designado por el presidente Javier Milei al frente del Ministerio de Infraestructura, nueva cartera creada por el Gobierno de la Libertad Avanza, que incluye a las áreas de energía, transporte, obras públicas, vivienda, telecomunicaciones y minería. Hombre de la Libertad Avanza, Ferraro fue coordinador de la fiscalización del espacio libertario durante las elecciones. Hay que tener en cuenta que Guillermo Ferraro fue el tercer designado por Claro. Javier Milei para formar parte justamente de su gabinete. En este caso, que forma parte de lo que era, bueno, formó parte, mejor dicho, de este gran ministerio de infraestructura y que dentro de este ministerio habría una gran cantidad de subáreas. Ferraro, que en la última semana se había encontrado con Leandro Esdero, con Gustavo Claro. Valdés, anunciando también la posibilidad de hasta un segundo puente, como así también de algunas obras de infraestructura para la provincia del Chaco. Y bueno, 48 horas después de los encuentros con varios de los gobernadores de las provincias, fue sacado de ese lugar, fue sacado del Ministerio de Infraestructura. Justamente estábamos hablando días antes de que esa reunión tan fructífera que había tenido con Gustavo Valdés, a las horas se dio a conocer esta noticia que la verdad que resonó muchísimo a nivel nacional y que obviamente también lo que sorprende es que empiece a caer la lupa sobre quién es hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, como así también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Exactamente, en repaso, Guillermo Ferraro fue puntualizado por parte de Javier Milei y sacado de su función por haber filtrado información presidencial, Claro, que fue esta famosa frase de: los voy a hacer sufrir a las provincias y la voy a dejar sin un peso. claro. Y los apuntados Guillermo Franco se encuentra por cierta medida no saber muñequear por parte del gobierno nacional sobre los gobernadores. Claro, y es lo mismo que pasaría en este caso con Martín Menem a la hora de tratar de llevar un cierto ritmo Claro. en la Cámara de Diputados, ¿no? Y intentar al menos que la ley ómnibus tenga una cierta coherencia y celeridad en cierta medida. Sin embargo, esto no estaba pasando y Javier Milei lo empieza a poner, o al menos mirarlos de reojo, a Guillermo Franco, como así también a Martín Menem, sobre sus funciones. Y por supuesto, hablamos de Guillermo Ferraro, quien su última aparición había sido en la Cámara de Diputados para defender la ley ómnibus en lo que afecta a sus áreas. En esa instancia, el funcionario había prometido que durante el 2024 nosotros vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance, considerando que hay más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago. Esta fue su última frase como
funcionario. Como funcionario y que la dio a conocer en cada una de las provincias que visitó. Entre ellas estuvo con Leandro Esdero, quien le había comentado que iban a continuar con aquellas obras que ya tenían aproximadamente un 80% de realizadas y que estaba todavía en duda si se iba a realizar o no este segundo puente Chaco Corrientes, porque era una obra que iba a ser iniciada. Entonces, al ser iniciada, iba a llevar una gran cantidad de dinero, ¿no?, que tenía que ser subsidiada por la nación y que estaba en vista de que si se construiría o no. Hasta un primer momento se sabía que había quedado descartado este segundo puente porque no estaba ni siquiera un 10% comenzado. Un hermetismo en un gabinete que se rompió, una designación por parte del presidente que no llegó ni siquiera a los 2 meses, y empieza a resonar la capacidad de todo el gabinete en particular de cómo generar al menos confianza en la población ante estas situaciones y sobre todo en las provincias. Claro, y que ahora hay que ver cómo se va a manejar el Luis Caputo con las provincias, porque hay que tener en cuenta de que dentro de su gabinete, de lo que es el Ministerio de Economía, tenemos que hablar de que ahora es un mega ministerio, porque tenemos lo que es economía y también infraestructura, y dentro de infraestructura todas las áreas que la acompañan, entre ellas minería, telecomunicaciones, trabajo y demás áreas que estaban dentro de este ministerio que estaba a cargo de este señor que estamos viendo en pantalla, Guillermo Ferraro. Exactamente, una motosierra que se había prometido para un cierto sector terminó siendo una motosierra dentro del gabinete de Javier Milei con el despido de Guillermo Ferraro por haber filtrado esta frase que realmente cayó muy mal en todos los sectores, sobre todo en el gobierno, en los gobiernos provinciales, porque realmente están buscando a destajos la posibilidad de poder charlar y al menos tener un consenso sobre lo que se vive en relación a lo que son los planteamientos o lineamientos que tiene hoy el gobierno nacional, la coparticipación y como así también las transferencias discrecionales, que son los ejes puntuales que hoy exigen las provincias, Clau. Exactamente, entonces ahí vemos y ahí les contamos brevemente quién era Guillermo Ferraro, que hoy ya no forma parte del gabinete de Javier Milei.